La gente realmente no quiere encontrar criptomonedas que hagan un por 50. Lo que realmente quieren es que con 100 euros puedas hacer 5.000 euros. Esa es la realidad. Y te estarás preguntando si es posible o no. Y personalmente creo que es más fácil de lo que te imaginas. Así que en este curso te voy a explicar todo lo necesario paso a paso para que puedas encontrar criptomonedas que puedan hacer un por 50 por tu propia cuenta. Es decir, que no necesites a nadie para que las puedas encontrar. Te vas a reír, pero si por ejemplo el proyecto que ahora mismo estás analizando está solucionando un problema, ya es mucho mejor que el 95% de los proyectos. Porque al final hoy en día hay muchas promesas, hay mucho humo y realmente poco producto real. Y oye, también nos podemos beneficiar del aire, pero realmente es algo complicado y que no os recomendaría que hicierais. Ya que como todo en esta vida, cosas que realmente no tengan algo sólido acaban funcionando mal y con ello perdiendo tu dinero. Porque yo siempre lo he visto de la siguiente forma, es como si tú estuvieses invirtiendo en una meme coin o una shitcoin, pero con un branding espectacular. Lo que pasa que en vez de ser un perrete, te han puesto un logo que te hace pensar que es una empresa registrada, que tiene un gran equipo, pero al final sigue siendo la misma basura. Porque al fin de cuentas lo único que quieren es conseguir tu dinero, aún así ellos siendo millonarios, para engrandecer su patrimonio y tú simplemente sentirte estafado. Así que dicho esto, vayamos ya por la presentación. ¿Cómo encontrar criptomonedas que hagan un por 50 para 2024? Antes de empezar os quiero recalcar de que este tipo de criptoactivos tienen un riesgo alto. Pero cualquier riesgo alto puede conllevar un beneficio alto. También os quiero decir a modo anecdótico de que no os preocupéis, estoy bien, básicamente esto es para abrir las fosas nasales. Así que vayamos a por la siguiente diapositiva porque nos dice lo siguiente. Necesitamos que sea un proyecto que esté enfocado a largo plazo. ¿Por qué? Pues porque si es un proyecto que ya está pensado desde el primer momento al corto plazo, lo que vamos a seguramente encontrar es una shitcoin, una meme coin o un scam, porque lo que buscan es el dinero rápido. Y el dinero rápido, si ellos mismos como fundadores del proyecto ya lo están buscando, imaginaros hacia los inversores cuál va a ser el desenlace final. Así que siempre, por mucho que quieras una inversión al corto, al largo plazo o como sea, intenta encontrar proyectos que tengan esa visión de largo plazo. Y de esta forma te asegurarás filtrar una gran cantidad de criptomonedas que no te van a dar dinero. Entonces, muchas veces el proyecto será espectacular y el token no subirá. ¿Por qué os digo esto? Por lo siguiente. Porque también muchas veces el proyecto será literalmente una basura y el token subirá. Es así de triste, es así de injusto, pero suele pasar y es por eso que muchas veces, por mucho que veamos un proyecto con una gran tecnología o que realmente pueden solucionar un gran problema, si realmente no tienen un buen marketing, por ejemplo, unos buenos partners o unos buenos fundadores, el proyecto no acabará avanzando. Y os puedo dar el ejemplo de Shiba Inu, os puedo dar el ejemplo de Floki Inu, os puedo dar muchos ejemplos de shitcoins que tienen una capitalización más alta que proyectos que están aportando valor. Entonces, seamos conscientes de esta situación porque muchas veces acabaremos invirtiendo en algunos proyectos pensando de que realmente son la bomba, pero finalmente no acaban adaptándose al mercado y acaban desapareciendo. ¿Por qué sube un token? Demanda real versus especulación. Y esto es así, porque muchas veces veremos que un token está subiendo porque según la gente, es un token que va a tener muchísima utilidad, es un token que yo voy a utilizar. Pero realmente, ¿cuánta de esta gente está comprando el token porque es una demanda real? ¿O cuánta gente está comprando el token simplemente a modo de especulación? Porque si os soy totalmente sincero, yo he invertido en muchos tokens por especulación y no simplemente porque veía una utilidad en el token. Y así, si tú realmente eres consciente de la situación y honesto con lo que tú estás buscando, probablemente vayas a encontrar mejor los proyectos. Entonces es por eso que, bajo mi punto de vista, por eso os he puesto IMO, in my opinion, el 90-95% de las subidas de los tokens
es simplemente por pura especulación. Porque siempre que vemos un proyecto que empieza a subir, la gente hace análisis técnico, la gente mira a 3 youtubers y lo que hace es invertir en ese proyecto. Pero no se han mirado los tokenomics, no se ha mirado nada del white paper, no se ha mirado nada de la trayectoria del equipo fundador. Entonces, por eso muchas veces pienso de que en el sector cripto, lamentablemente, hay mucha especulación. Yo imagino que con el paso del tiempo lo que iremos viendo es que lo que sería la barra de especulación y la barra de no especulación cada vez se irá intercambiando y finalmente la especulación acabará desapareciendo en gran parte porque siempre va a haber algo y eso también hace que sea más emocionante el mercado cripto, pero ya la gente invertirá con algo más de sentido, porque al final tú las acciones cuando las compras tú no vas a especular con Nike, tú lo que vas a ver es si Nike realmente presenta buenos resultados a final del trimestre y realmente la empresa sigue creciendo, tú vas a invertir en Nike porque ves unos fundamentos, no porque quieras especular, que también hay un porcentaje. Y es por este motivo que te quiero lanzar la siguiente pregunta. ¿Tú compras tokens para especular o para darle utilidad? Simplemente te dejo ahora mismo la pelota en tu tejado para que le vayas dando vueltas. Entonces, quiero recalcar que muchos proyectos al día de hoy, por más market cap, por menos market cap, por mejor equipo, peor equipo, muchos son Ponzi. Es decir, muchos de ellos acabarán muriendo entre 1 año y 3 años. Solamente hace falta que vayáis hacia atrás a ver la lista de los tokens con mayor capitalización del mercado en 2018-2019 y vais a ver que de la lista 100, muchos de ellos ahora mismo no es que no existan, pero están en declive constante. Es decir, que prácticamente no van a ver la luz al final del túnel a lo largo de los próximos 2-3 años. Es por eso que es importante que no os caséis con criptomonedas. Yo fui el primero que me casé con criptomonedas en 2018, perdí mucho dinero, pero yo en 2020-2021 lo hice un poquitín mejor y ya con eso ya tienes más que suficiente. Entonces, el caso más fácil de ver es el siguiente. No sé si sabéis este metaverso cuál es, os puede llegar a sonar, fue muy mediático, la verdad es que fue uno de los metaversos que hicieron el marketing más agresivo de la historia, salía con todos los exchanges, incluso entró Logan Paul, BitBoy, es decir, influencers americanos de gran calibre, pues promocionando este metaverso y para aquellos que no lo sepáis y no lo hayáis adivinado es Blocktopia. Blocktopia es un proyecto que lo que hizo es sobresaltar la especulación, inyectar muchísimo dinero en marketing, pero ¿dónde estaba el producto? Ahí es lo que os quiero dejar claro como ejemplo de que un proyecto puede ser asquerosamente ridículo, pero con un buen marketing el precio puede subir y luego un buen proyecto que no tenga a lo mejor un gran marketing pues se vaya para abajo. Y en este caso lo que hizo Blocktopia es explotar hacia arriba. Pero ¿qué pasa? Que como ahora mismo en un mercado bajista muchos tokens han desaparecido por falta de liquidez, pues ¿cuáles son los que han muerto antes? Pues Blocktopia y todos los proyectos que no tenían ningún producto hecho, simplemente vivieron de la especulación. Y por mucho que te pueden decir de que Blocktopia en un futuro pueda realmente generar un metaverso interactivo y que aporte mucho valor, eso es más aire que otra cosa. Por ese motivo, yo Blocktopia, al igual que Alex, hace mucho tiempo antes de que cayera, ya nos alejamos de este núcleo, porque los metaversos, quitando Sandbox, quitando Decentraland, los demás son puro humo. Al menos al día de hoy. Y Blocktopia era el ejemplo perfecto de que simplemente se estaba invirtiendo por especulación, porque nadie estaba comprando lands, nadie estaba viendo cómo era el metaverso por dentro. Tú te ponías a mirar el white paper de Blocktopia y daba pena, pero a la gente le daba igual porque priorizaban ver listados en exchange de tier 1 y eso al final pues a la gente le servía como confirmación de que era un buen proyecto. Así que no seas una oveja que sigue las noticias que ellos mismos quieren transmitir, porque ellos obviamente te van a vender el mejor marketing, el mejor proyecto. ¿Por qué? Pues porque quieren tu dinero. Ellos son millonarios y quieren tus $10 y el de tu amigo y el de tu otro amigo. Para que veáis realmente la maldad de muchos proyectos cripto que simplemente lo que están buscando es rascaros hasta el último centavo de dólar. Entonces, este es el gráfico de Blocktopia. Vayamos a entrar en detalle porque aquí podemos entender de que esto era un Ponzi. ¿Por qué? Porque el market cap en circulación en entonces pues debía ser bastante alto, pero ahora mismo el que tenemos es de 30 millones. ¿Qué pasa con el diluido total del market cap? Es una maldita locura. Son 300
54 millones de dólares, con un supply en circulación de un 10%. Es decir, ahora mismo os estoy colocando un claro ejemplo de proyecto que no deberíais de volver a invertir. Un proyecto que tiene mucho humo, obviamente, si se hace un buen marketing puede subir mucho, porque es lo que pasó, pero luego ya estáis viendo que finalmente, si no hay un producto real, el proyecto acaba descendiendo hasta incluso inicios de listados de muchos exchanges, porque ahora mismo lo tenemos en este precio y dudo que realmente pueda recuperar máximos históricos. Me podré equivocar, podré acertar, pero esta es mi opinión. Entonces, lo peor de estos proyectos son las comunidades de Telegram. FOMO y ganas de holdear algo que nunca subirá. Mejor pasarlo a otro token. ¿Qué os quiero decir con lo siguiente? La primera frase es muy fácil, es decir, pensad que en un grupo de Telegram todo es muy tóxico porque todos queremos ganar dinero. Nadie quiere que nadie venda, es decir, no, todos holdeamos y al final lo que estás haciendo es sostener el precio para que las ballenas puedan venderte a un mejor precio porque ellos han entrado en ventas privadas a mejores precios y te van a dumpear el precio y tú simplemente por estar fomeado en la comunidad vas a seguir pusheando el proyecto, chileándolo en grupos, hablando de él en otros youtubers, en tus amigos y al final esto es lo más tóxico. O sea, tú puedes estar en un proyecto cripto invirtiendo dinero, pero entrar en una comunidad de Telegram donde todo el mundo está diciendo, buah, vamos a irnos to the moon, voy a mirar esta comparativa, es que este proyecto es el mejor, es que el otro es el peor, vamos a ser los mejores, como llegue a $1 yo multiplicaré por 20. Tío, es lo más tóxico que hay, os lo digo en serio, las comunidades de Telegram, de Discord, por favor, evitarlas, no entréis porque os vais a fomear y vais a dejar atrás lo que sería la cordura. El ser objetivo con el token. Porque simplemente estás pensando, ostras, ¿cómo me voy a ir si he visto un patrón de reversión? Pero claro, mucha gente me está diciendo de que no, esto va a subir. Entonces, ¿qué pasa? Que te dejas llevar por los sentimientos, cuando es algo que hemos dicho 1000 veces en el canal de que no tenéis que hacer. Entonces, el FOMO y ganas de holdear algo que nunca subirá. Es mejor pasarlo a otro token. Con esto quiero decir de que si habéis invertido en Blocktopia y habéis dicho, es que estoy en pérdidas de un 95%, Marc, ¿qué quieres que haga? Pues tío, es más fácil coger ese dinero, cogerlo todo lo que te ha quedado de las migas de pan de diferentes criptomonedas que tú invertiste porque creías que iban a hacer un por 100, un por 200 y lo pasas a un proyecto que realmente tenga unos fundamentos, un proyecto que te va a dar menos rentabilidad, pero de alguna forma más segura, ¿vale? Y digo segura porque aquí no hay nada seguro en el mercado cripto. Dicho esto, situación actual con las gemas, que son básicamente criptomonedas con potencial. Las gemas son proyectos muy atractivos porque, bajo mi punto de vista, aparte de tener pues esa oportunidad de riesgo y ganancias, es que son proyectos fresh, son proyectos nuevos que nadie conoce, que aportan cosas nuevas, pero tienes que filtrar, tienes que saber filtrarlas porque encontrar gemas que hagan un por 50 es relativamente fácil, pero tienes que dedicarle horas, es como todo. O sea, no hay una varita mágica que te va a decir invierte aquí o invierte allá. Porque luego, si tú confías en una persona y esa persona se equivoca, el problema no es de la persona, el problema es tuyo porque has tomado la última decisión, ¿vale? Entonces, el mundo de las gemas es como el mundo startup. Realmente es donde todo el mundo quiere entrar. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde puedes hacer más dinero. Si tú entras en ventas privadas de estos tokens, puedes rentabilizar mucho más el dinero porque estás entrando en una fase temprana. Es como si hubieses entrado, por ejemplo, en Axie Infinity en una ronda privada. ¿Y qué pasa? Que mucha gente entra cuando está en el Launchpad de Binance o en el Launchpad de cualquier exchange o en un listado de donde sea. Entonces, las gemas son muy potentes para realmente capitalizarte, pero cuesta de encontrarles porque tienes que dedicarle tiempo y también tienes que intentar generar un networking de contactos para poder acceder a algún tipo de ventas que vayan haciendo no de forma pública. Entonces, en 2017 era muy fácil entrar en gemas estilo de $100.000, $150.000, hasta $500.000. Es decir, $500.000 era muy fácil de poder acceder. ¿Por qué? Porque no existía una adopción en el sector. Es decir, la gente que subía, o sea, que pumpeaba los proyectos, éramos retails. O sea, eran personas que metían 5.000, 10.000, 100.000 euros y por eso habían oportunidades de realmente hacer un por 1.000, un por 10.000 incluso si me apuras, porque no habían los venture capitals que entraban con 1 kilo, 2 kilos, cuando digo kilos son millones, 2, 3 kilos,
y ya rellenaban esa ronda, sino que antes los proyectos se tenían que financiar por pequeños inversores. ¿Pero qué pasó a partir de 2020? Pues que ya se complicó la cosa, porque lo que antes era una entrada para retails, para gente como nosotros, porque teníamos la oportunidad de acceder a esas ventas privadas de esos tokens que podían pumpear muchísimo, pues ahora mismo lo que están haciendo es esta oportunidad la están pasando a fondos de inversión y venture capitals. ¿Por qué? Pues porque también al final los proyectos se han dado cuenta de que yo prefiero que me entre un venture capital con 2 millones que no que me entren 100.000 euros con, yo qué sé, 3.000 holders, por ejemplo, o 100 holders. Prefiero tener un gran partner que muchos pequeñitos, porque los pequeñitos no me van a dar prácticamente nada de dinero para el proyecto, pero es que un fondo o 2 o 3 o 5 o 20, porque en un bull market habían proyectos que tenían como 20 venture capitals, pues os podéis hacer una idea de que al menos recaudaban entre 20, 50, incluso 100 millones de dólares. Entonces la narrativa ha cambiado, pero igualmente aún podemos beneficiarnos de algunas gemas que están al alcance de nosotros, sobre todo en los mercados bajistas, porque tú no podrás entrar a una venta privada, pero si ves un proyecto que ha corregido bastante por el mercado porque se ha pegado una hostia en general, ahí es donde podemos entrar. Por eso ahora mismo os digo que es un momento perfecto para realmente entrar en esas gemas, porque han corregido un 90% y hasta máximos históricos te puedes sacar una muy buena rentabilidad. Así que estaros atentos a los vídeos que voy subiendo en el canal, pero sobre todo en el Telegram que tenéis en la descripción y en un comentario fijado aquí abajo, ya que ahí es donde os voy informando un poquito más de mi inversión, pero ya de cara al futuro, de cara a un bull market. Entonces, ¿qué más tenemos? Así que como más tiempo dediques, más ganarás, ya que comprarás antes y venderás más tarde al tonto que no sabe nada. Esto es así de triste y por eso quería ser tan tajante, porque mucha gente es como que se apalanca en aplicaciones, se apalanca en youtubers, se apalanca en portales web, cuando lo más fácil realmente es dedicarle tu tiempo a tu propia investigación y entonces vas a adelantar a todas las personas que simplemente se están apalancando en diferentes agentes, como medios de noticias, youtubers, como hemos dicho, para básicamente encontrar proyectos. Si tú lo que haces es, ok, este youtuber está hablando de estas gemas, voy a intentar ver dónde las ha podido encontrar. Eso ya es diferente, porque estás investigando en base a lo que una persona ha dicho. Entonces, nadie te va a regalar el dinero y menos en el mercado cripto. Hay muchos tiburones y lo que tienes que hacer es dedicarle horas. No hace falta que dediques 3, 4, 5 horas al día, pero con 1 hora al día de realmente encontrar proyectos, leer white papers, leer tokenomías, etcétera, etcétera. Con todo esto vas a tener más que suficiente para realmente adelantar el resto de inversores retail, porque hay inversores retail que ganan dinero, pero la gran mayoría no. ¿Por qué? Pues porque se apalancan en los demás. No quieren básicamente aprender y lo que hacen es, ok, este me ha dicho esto, compro este token. El otro me ha dicho esto, compro este token. ¿Y qué pasa? Que al final acabas con tu portfolio con 100 shitcoins que no te van a llevar a nada simplemente porque el influencer las ha shileado porque le han pagado. Entonces, recuerda que aquí venimos a hacer dinero. Está muy bien hacer comunidad, está muy bien hacer amigos, pero yo si puedo venderte a ti los tokens más caro, yo lo voy a hacer porque quiero ganar dinero. Entonces, entremos en materia, vamos a hablar de un concepto muy interesante que es la narrativa. Para encontrar un proyecto cripto que realmente pueda tener esas posibilidades amplias de hacer un por 50 o de hacer un por 10 o incluso hacer un por 100, tenemos que entender en qué sector está la tendencia. Es decir, estamos hablando ahora mismo, por ejemplo, de los move to earn, esa tendencia donde la gente andaba y ganaba dinero, pues entender que estamos en esa tendencia. Al igual que, por ejemplo, la tendencia de la inteligencia artificial era otra. La clave es realmente anticiparte a que todo el mundo se entere de que estamos en una tendencia. Si tú pudiste anticiparte a la inteligencia artificial antes de que todo el mundo lo supiera, tú ahí pudiste hacer dinero. Entonces también es importante saber cuánto tiempo le queda a esa tendencia. Pongamos que tú has entrado en la inteligencia artificial relativamente pronto, has hecho bastante dinero, pero tienes que ser consciente de que esto va a acabar. Ninguna tendencia sigue hasta las nubes, como mucho se van rotando con diferentes tendencias, diferentes narrativas y entonces cuando vuelve a subir, cuando vuelve a venir, entonces te aprovechas otra vez. Pero si por ejemplo ves que ya todo el mundo está ganando dinero, ves que tu vecino está hablando de tokens de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, tú lo que tienes que hacer ahí es vender
deshacerte de esos tokens. O sea, cuando tu vecino hable de criptos es una señal bearish y no va nada en broma. Pensad que si tu vecino está hablando de criptos, de que está ganando dinero, es que ya es el punto final. O sea, una persona que no tiene ni idea está ganando dinero. O sea, ¿quién le va a comprar los tokens a un tío que no tiene ni idea? Pues ahí es donde tú tienes que vender ya. Entonces también tienes que entender cuál es el market cap total de la tendencia, ¿vale? Tienes que comparar los market caps, porque si tú ves un market cap muy pequeñín de la narrativa de lo que eran los play to earn, pues aprovecha porque puede subir bastante. Si tú estás viendo que el market cap total de los play to earn ya es bastante alto, ves que todos los tokens desde mínimos han subido bastante, entonces es momento de decir, ok, pues he llegado tarde, no pasa nada, me preparo para leer la siguiente narrativa, ¿vale? Y también es importante saber cuáles son los partners o los venture capitals de esa tendencia, porque muchas veces veremos que, por ejemplo, con la inteligencia artificial había muchas shitcoins, muchas memecoins, pero algunos proyectos crecieron mucho. Pero los que os digo que eran shitcoins y memecoins, lo digo porque no tenían venture capitals, no tenían partners, no tenían fondos, simplemente era pues inversión de varios colegas para pumpear un proyecto y hasta luego Lucas y desaparecer. Entonces, importante saber cuáles son los partners porque realmente van a ser los players más importantes de esta tendencia. Entonces, más cosas a destacar. Muchas veces atacarán o generarán FUD a un sector y otro subirá. ¿Por qué digo esto? Pues porque esto es un ejemplo de narrativa importante a considerar, porque ya vimos cómo todo el colapso de FTX, todo lo que ha pasado con Binance, la SEC, todo lo que ha pasado con Kraken, que han sido atacados, pues lo que ha pasado es que muchos tokens de exchange descentralizados lo que han hecho es subir. Por ejemplo, también otra narrativa fue cuando el Mundial de Fútbol estuvo llegando, pues el token de Chile subió un poco. En ese caso no es un ejemplo claro, ya que no subió lo que esperábamos, pero lo lógico hubiese sido que el token hubiese explotado. Pues básicamente es entender las noticias y qué es lo que puede pasar cuando sale esa noticia. Es decir, unos se ven afectados, pero otros se ven potenciados. Y si entiendes estos movimientos, ahí también puedes hacer bastante dinero. Entonces, sobre white paper brevemente, ¿vale? Es un white paper elaborado, lo que estamos analizando, es decir, estamos delante de un proyecto que tiene al menos 15, 20 páginas como mínimo de white paper, porque todo lo que sea menos o es un light paper, que básicamente es como un resumen del white paper, o simplemente lo que están haciendo es rellenarlo con texto, imágenes, pero no puede ser que un proyecto que tú tengas que invertir, que tenga que levantar millones, o sea, miles de millones de dólares, tenga 15 páginas de un white paper. Entonces, si tiene menos de 15, incluso 20, yo os diría, es que seguramente sea ya un proyecto con una red flag. Han explicado cómo funciona todo de forma comprensible. ¿Por qué os digo esto? Porque si es un proyecto muy técnico, lo que va a hacer es limitar la entrada de nuevos inversores. Por mucho que tengas un proyecto DeFi, por mucho que tengas un Play to Earn, tienes que hacer que el white paper sea fácil de comprender, porque lo van a leer retails e inversores. Y si lo haces muy complicado, tienes un grave problema. Porque si el usuario promedio no puede entender cómo funciona el proyecto, es probable que el equipo tampoco lo entienda. Es así de triste. Y os digo esto porque tenemos una frase muy conocida de Einstein que decía: "If you can explain it simply, you don't understand it well enough". Albert Einstein, una gran celebridad. El cuestionario. Vamos a hacer ahora mismo unas cuantas preguntas que tenéis que tener en cuenta a la hora de analizar un proyecto, ¿vale? Las tenéis que hacer, porque si no los hacéis no sabéis si este proyecto es un scam o es un proyecto que realmente tiene mucho potencial, porque como encuentres un proyecto que tenga mucho potencial, el por 10 o el por 20 te lo puedes hacer muy fácil. El por 50 ya es condiciones de mercado, es también pues controlar el riesgo de la posición, es decir, hasta dónde quieres tú aguantar tus tokens, porque mucha gente, sí, haces un por 50, pero puedes ir vendiendo también partes antes de llegar a por 50. Entonces, el cuestionario. La transparencia en los tokenomics. Tiene que ser información pública. Tienes que saber los porcentajes, los cuales los tokens se van a repartir. ¿Cuánto tendrá el equipo? ¿Cuándo tendrá el marketing? ¿Cuándo tendrá la liquidity? ¿Cuándo tendrán los advisors? Todo esto tiene que ser público, porque si no es público esta repartición de tokens, es que te están intentando tapar algo cuando tiene que ser algo que todo el mundo tendría que poder ver, ya que al final esto muestra transparencia del proyecto. También tienes que saber los bloqueos de los tokens, es decir, al igual que, por ejemplo, tú vas a comprar unos tokens en venta privada de un proyecto y te van a decir, pues vas a tener el token bloqueado durante un año y luego vas a tener unos vestings donde vas a ir recibiendo un 5%, un 5%, un 5%. Pues todo esto tiene que estar en el white paper, al igual que las wallets públicas del equipo.
También saber si hay listados en CoinMarketCap y CoinGecko, ¿vale? Son unos de los portales más importantes de listados de tokens. Si está ahí es una muy buena señal, sobre todo si aún el token no se ha lanzado, porque eso significaría de que están preparando una venta de tokens, pero el token en sí, el proyecto en el cual ya está listado en estas plataformas, y esto ya empieza a dar visibilidad, por lo que empieza a generar cierto FOMO. También es importante revisar el volumen, es decir, es un proyecto que tú estás entrando porque ha tenido una caída importante y se va a levantar, pues al menos revisar si hay volumen, porque si hay volumen hay interés, si no hay interés te vas a comer un mojón. También revisar el market cap actual, porque si quieres hacer un por 50, al menos tienes que entrar en un proyecto que tenga unos 10, incluso 50 millones de market cap. Si buscas un proyecto con 100 millones de market cap, lamento decirte de que va a ser muy complicado de que puedas hacer un por 50, a no ser que entremos en bull market y encuentres el proyecto perfecto para hacer esta jugada. También revisar el porcentaje del supply en circulación y el diluido total. Esto es lo que hemos hablado con Blocktopia, porque ahora mismo tienes 5 millones de market cap o 10 millones, pero ¿qué pasa cuando se liberen todos los tokens que aún están por liberar? Pues que normalmente a más tokens que hay en circulación, si ahora mismo hay 100 y luego hay 10.000, pues obviamente el precio va a bajar, porque tú antes tenías un token que tenía menos gente y ahora mismo tú tienes un token que lo tiene mucha más gente. Entonces es importante saber, cuanto más tokens en circulación estén ya en liberación, mucho mejor. También saber si hay una quema de token recurrente. Hay muchos proyectos que van haciendo quemas. Por ejemplo, Seedos Heroes, que es un proyecto Web3 Gaming que ya comentamos hace unas semanas, pues están haciendo quema de tokens constantemente, al igual que, por ejemplo, un proyecto muy conocido, el de Binance, el token BNB, de forma recurrente va haciendo una quema de tokens, por lo que el supply en circulación cada día va bajando y va bajando más. Y eso al final es muy interesante, sobre todo para pensar en largo plazo de un proyecto, ya que existirán menos tokens en circulación, por lo que el token será mucho más atractivo para el inversor, por lo que tiene más probabilidades de que el token vaya a subir en un futuro. ¿Qué más tenemos? Listados de CEX disponibles. Cuando digo realmente CEX, también podemos hablar de DEX, pero nos interesa de que realmente no estén en muchos, ya que si tenemos un token que es una gema y está listado en todos los exchanges centralizados, significa que ya ha tenido su mayor pick de visibilidad, y si no lo ha aprovechado es por algo. Entonces nos interesa realmente que haya muy pocos exchanges centralizados, incluso que sean poco conocidos, pero sobre todo que estén en DEX, ¿vale? Si es un token que está en un DEX, sobre todo tiene que estar en un DEX, porque si no, no puedes comprarlo. Si no está en un CEX y en un DEX, como no sea una venta privada, tú un token no lo puedes comprar. Entonces, si está en unos DEX, al menos nos interesa que esté en el principal para que ya tenga algo más de volumen, pero que no estén todos. O sea, estamos hablando de una gema. Si está en un CEX, cuidado. Y si está en muchos DEX, cuidado. Nos interesa que esté muy limitado para tú realmente coger esa oportunidad de ese token, porque si no, si más gente ya se entera, porque en PancakeSwap pues ya mucha gente la ha comprado, o en Uniswap, o en Binance, o en KuCoin, entonces tenemos un problema. ¿Qué blockchain utiliza? ¿Está utilizando una blockchain nueva, rara, con pocos usuarios? ¿O está utilizando una blockchain la cual podría ser, por ejemplo, la de BNB Chain, la que podría ser la de Ethereum, la que podría ser la de Matic? Realmente nos interesa encontrar un proyecto que esté en una blockchain con mucho potencial de adopción masiva, porque hay más usuarios. Porque si no hay usuarios, nadie va a comprar ese token. También, ¿qué partners y venture capitals tiene? Es decir, si por ejemplo vemos muchos venture capitals, a mí ya no me mola. Porque lo que estamos viendo es que ese proyecto, con ese token, se han vendido muchos tokens en rondas privadas, por lo que cuando se vayan liberando, el token seguirá dumbeando. Es decir, irá cayendo porque las ballenas querrán vender. Entonces nos interesa de que haya, pues a lo mejor, un partner estratégico y a lo mejor un venture bastante bueno, pero que no haya más cosas. Porque si no hay más cosas, significa que el token simplemente va a fluctuar según el recibimiento de las personas y el sentimiento del mercado. ¿Han pasado alguna auditoría? Ya que es importante para la seguridad del proyecto que los smart contracts estén auditados, ya que si no están auditados pueden tener un backdoor de esos que se llaman, donde te roban la liquidez y el proyecto se va al carajo. Así que es importante que estén auditados todos los smart contracts del proyecto. ¿Qué experiencia tiene el equipo fundador? Es decir, estamos hablando de un equipo que tiene experiencia en Web3, tiene experiencia en blockchain, tiene experiencia solamente en el producto, son diferentes estudios que se han juntado con un background importante, porque uno trabajaba en Microsoft, uno trabajaba en Apple. Es decir, hay que realmente entender cuál es el equipo fundador, porque si no tienen experiencia en criptos, al menos tendrán que apoyarse en alguna persona.
Y si no tienen ese especialista que está centrado en el mundo cripto, tendríamos un problema. ¿Qué experiencia tienen en proyectos pasados en el caso de que hayan trabajado con blockchain y cripto? ¿Esos proyectos han funcionado bien? ¿Han caído? ¿Han sido un fracaso? ¿La persona del equipo que se dedicaba en el arte de otro proyecto cripto que ahora mismo está en este fue un éxito o fue un fracaso? Es decir, hay que analizar realmente las piezas clave del equipo para ver si nos puede dar algo de información o simplemente tenemos que confiar en el equipo e ir a ciegas. ¿Está el equipo doxeado? Es decir, ¿el equipo es público o simplemente han utilizado unas imágenes, han utilizado unos rostros de un banco de imágenes y directamente han puesto el nombre que han querido y se lo han inventado? Es importante que podamos tener una trazabilidad de esas personas que están en el equipo, ya que si no lo muestran significaría que quieren mantener el anonimato y normalmente suele ser porque van a acabar estafando a las personas. ¿Cuántas personas en el equipo son? ¿Son 5? ¿Son 20? ¿Son 50? ¿Son 100? ¿Son 200? ¿Cuántas personas? Porque si estamos hablando de un proyecto triple A, es decir, un proyecto que va a tardar bastante en hacerse y que necesita muchas manos y que casualmente en la web solamente aparezcan 10 trabajadores, es algo que nos puede llamar la atención, sobre todo hacia una red flag. Por lo que intentemos ser coherentes de que si hablamos de un proyecto, pues tiene que tener, según las necesidades, un número de personas que pueda realmente mantener el proyecto en el futuro. ¿Tienen oficinas o trabajan de forma remota? Algo que es muy interesante que podéis hacer es entrar en las redes sociales, en Medium, en Discord y ver si tienen imágenes del equipo. Si están trabajando en las oficinas, a mí realmente me da muchísima tranquilidad porque sé que la empresa está registrada, por lo que el proyecto no tiene que ser un scam, ya que están enseñando todas las caras. La siguiente pregunta es, ¿su empresa está registrada en algún país? Esto lo podemos ver dentro del white paper. Si no está registrada, no es que sea una red flag, pero ya es como que te están diciendo, tío, si tú vas a largo plazo tienes que constituir una empresa. No puedes hacer un proyecto, levantar un token, levantar financiación sin tener una empresa registrada, por lo que estos datos tienen que ser públicos. Entonces, como os había dicho anteriormente, ¿son personas reales sí o no? ¿Cómo lo podemos hacer? Buscando los nombres de esas personas en Google y ver el historial que tienen con diferentes trabajos, pero sobre todo con el LinkedIn. El LinkedIn es normalmente el lugar donde si realmente se dedican al sector cripto, probablemente sean perfiles públicos y puedas ver todo el histórico de los trabajos y cargos que han tenido en otras empresas. Dejemos el equipo y hablemos de la comunidad, es decir, ¿es grande o es pequeña? Porque si es muy grande, cuidado, porque eso significará que mucha gente ya ha comprado el token o está pendiente y va a ser más complicado de comprar el token. O por otro lado puede ser una comunidad bastante pequeña que realmente esto sería una green flag, ya que si es pequeñita y poca gente se ha enterado, significa que tú eres un early adopter, por lo que puedes ganar dinero antes que el resto de personas que lleguen más tarde con el FOMO de youtubers o de influencers que estén hablando de este proyecto. ¿Tienen una comunidad activa? Esto lo puedes ver según el engagement. Pueden tener 3.000, 4.000, 5.000 seguidores, pero ver que hay gente que está comentando, porque luego hay comunidades que son muy grandes donde prácticamente no hay participación, por lo que esto a mí me hace siempre entender de que es una comunidad boteada. Y esto lo podemos ver revisando la legitimidad. ¿Cómo lo hacemos? Con aplicaciones como Social Blade podemos seleccionar el usuario del proyecto, engancharlo en Social Blade y veremos si los seguidores han subido de forma orgánica o hemos visto picotazos de 50.000 seguidores de golpe que no tienen mucho sentido. Porque si es así, entonces lo que ha hecho el proyecto es simplemente falsificar sus números para dar una percepción de que el proyecto es popular. Entonces, ¿qué hacer ahora después de este cuestionario y revisar estas preguntas? Buscar proyectos de capitalización baja y hacerles todas estas preguntas como os he dicho. Proyectos que sean entre 5 y 10 millones de market cap. Sé que va a ser algo complicado, sé que muchos diréis es que Marques que no encuentro nada. Bueno, ahí está realmente la clave del éxito. Yo creo que si estás una semana buscando proyectos de baja capitalización entre 5, 10 y si me apuras 50 millones, te aseguro que acabarás encontrando proyectos porque siempre van saliendo. Lo que pasa es que nos pensamos de que en un mercado bajista no hay nada. Al contrario, en un mercado bajista es donde hay más oportunidades, porque estás en el suelo del mercado y a partir de aquí poco más hacia abajo puedes ir, pero sí que puedes ir mucho hacia arriba. También no existe ningún otro truco que el trabajo duro y constante. Al igual que si tú, por ejemplo, quieres conseguir tener un six-pack, estar fuerte, esto lo vas a conseguir a base de trabajo duro y constancia. Al igual que si quieres ser un buen médico, tendrás que trabajar duro y ser constante. Entonces, si quieres encontrar gemas con un alto potencial de retorno, tendrás que ser constante y también trabajar muy duro, más que el que esté a tu lado.
Siempre van a haber páginas de preventas y de listados que ya hemos comentado. Esto no es ninguna novedad. Las podéis utilizar, realmente son muy útiles, pero no os apalanquéis en ellas, sino que utilizar esas aplicaciones para luego también hacer vuestra propia investigación. Entonces, como os he dicho, vuestra propia investigación es lo más importante. Es un trabajo solitario, es un trabajo también a veces de hacer comunidad, de juntarte con gente y de investigar proyectos y de entre varios colegas sacar conclusiones, pero nunca van a superar hacer do your own research, que es hacer tu propia investigación. Así que bueno, dejaremos este vídeo por aquí, este curso, espero que os haya gustado. He intentado ser lo más transparente posible con lo que opino a la hora de poder encontrar este tipo de proyectos. Claro que se puede, pero cada día es más complicado, ya que los grandes fondos nos están quitando estas oportunidades, por lo que el mercado se está regulando más, pero igualmente las oportunidades seguirán apareciendo. Y para el próximo bull market, te aseguro que en el canal os traeremos las mejores de ellas. Esto es todo, un saludito, no te olvides dejar un like y hasta luego. Chao, chao.